Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué boles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Pues le agradezco mucho a la doctora Liana Rodríguez Santibáñez que esté nuevamente con nosotros en este podcast, porque creo que con ella podemos desilvanar lo que estaba ocurriendo con la personalidad de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien no solo está escalando la guerra comercial, sino que hace unos días se agarró con todo contra su amigo, contra su aliado, a quien le encargó precisamente hacer los recortes más draconianos en el gobierno federal y que pues ahora ya no sabe uno cómo etiquetar a estas dos personalidades, y me refiero a Elon Musk. Ileana, muchísimas gracias por regresar a Entre Washington y México. No, muchas gracias a ti y un excelente día para todos. ¿Cómo podrías calificar este pleito que tuvieron Trump y Musk después de que se presentaron ante cámaras cuando dejó al gobierno federal el hombre más rico del mundo y que casi se besaban? Y era lógico, conociendo a Trump por los 4 años que estuvo en la presidencia y su historia, que se iban a agarrar a puñaladas una vez que sacara a los 2 pies de la Casa Blanca el dueño de la plataforma X. Pues mira, es una confrontación inesperada, pero también interesante en su análisis, porque más allá de pensar emocionalmente de cómo es posible que alguien que te dé su confianza la rompa de esta manera y haya una deslealtad, etcétera, pensemos que lo que une a Elon Musk con Trump es hacer negocios, y donde las dos partes tienen que obtener una ganancia. Pensemos también que Trump es la encarnación de Maquiavelo, y que por supuesto va a estar dispuesto a hacer lo necesario, aunque sea algo inmoral o poco convencional, para obtener un beneficio. Trump, con su pragmatismo y estos cambios bruscos, incluso con Elon Musk, por supuesto encarna esa visión. Perdón, Ileana, no me gusta interrumpirte, pero no es darle mucho crédito compararlo con Maquiavelo. A mí me parece más bien alguien demasiado voluble. Sí, pero el ser voluble es también una herramienta para obtener un fin, donde no importan los medios, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que Trump ha roto con muchas normas políticas y diplomáticas de Estados Unidos, justificando precisamente sus acciones como necesarias para hacer América grande de nuevo, ¿no? Ese Make America Great Again. Y por supuesto, entonces sí lo está ilustrando perfectamente. Él también, por supuesto, también advierte ese exceso de imprevisibilidad y una acumulación de enemigos que pueden ser peligrosos para Estados Unidos, utilizando, por ejemplo, el miedo para mantener ese orden, ese odio para generar esa polarización y, por supuesto, también llevar a una rebelión, pero de sus votantes y sus huestes en contra de todo aquello que se le oponga. Ahora, ¿pero por qué decía yo que llama la atención esta confrontación, Jesús, y que debe ser muy bien analizada más allá de un plano de la posible amistad o el interés de negocios? Es ver qué tanto son afectados los intereses de Elon Musk para determinar cómo descubren que Trump estaba o está en la lista de una persona tan nefasta como lo es Epstein, ¿no? En la lista de depredadores sexuales de menores, etcétera. Y ahí entonces también pensar en otra posibilidad. Elon Musk, con esta separación, alerta con la posibilidad y advierte o amenaza de la creación de un partido político.
¿Y quién no nos dice que en el futuro un candidato de ese partido político, si Trump llega a modificar su estatus, puede afiliarse a ese otro partido de Elon Musk, que está teniendo un eco importante entre la ciudadanía estadounidense, sobre todo los más radicales, y que lo han apoyado en su presencia en Dodge, como esta agencia de recorte del Departamento de Estados Unidos? Entonces puede ser en dos vías, y aquí se van a desatar una serie de teorías conspiranoicas, yo lo sé, pero en política nada, no hay un panorama totalmente perfecto ni totalmente predecible. Así es que aquí me parece que el diferendo entre Elon Musk y Donald Trump, o esta ruptura, pues es el resultado de un enfrentamiento público y personal que por supuesto ha sido llevado al extremo con acusaciones mutuas. El detonante sabemos que es esa ley llamada como One Big Beautiful Bill Act, y que por supuesto implica recortes de impuestos masivos, incrementos de gastos de defensa, eliminación de subsidios que eran clave. Pero además hay un argumento clave en todo esto, que lo que sostiene Musk comulga con los expertos que analizan en el Congreso Federal los proyectos presupuestales, y ambos coinciden en que el recorte tributario que propone Trump, si lo aprueba el Senado como tal, agregaría 2.4 billones de dólares a la deuda de Estados Unidos. Y los ciudadanos de ese país, de Estados Unidos, votan con el bolsillo. Sí, definitivamente, votan con el bolsillo. Y él lo que prometió desde la primera ocasión que gobernó y luego en este segundo periodo es precisamente fortalecer esa cartera en el bolsillo, ¿no? Regresar los empleos, la disminución de impuestos, una serie de promesas de campaña que muchos en el pasado, otros presidentes han tenido, desde Andrew Johnson hasta Ronald Reagan, guardadas las perspectivas en esa comparación, pero que finalmente lo que quieren es fortalecer la economía de los estadounidenses con muchas estrategias, pero esta de Trump en tiempos de globalización, pues lo que está generando es un aislacionismo de este estado y por supuesto también dividiendo a la sociedad con un rechazo a las políticas y estos diferendos que está teniendo con su propio equipo. Pero nuevamente, ¿quién no nos dice que la lectura sea preparar un escenario B en caso de que el escenario A, que es el que está tratando de llevar a cabo, no dé resultados en el futuro y tenga que salir del Partido Republicano? Nosotros sabemos que en Estados Unidos, aunque hay dos fuerzas representativas de la democracia en Estados Unidos, pero vistas desde perspectivas diferentes, son los republicanos y los demócratas. Pero sabemos que en el interior hay muchos más partidos que suelen contender en las locales para tener representatividad en la campaña presidencial. No sabemos cuál pueda ser el arrastre de Elon Musk si llega a tener una fuerza diferente a estas para sumarse luego a un partido que pueda ser republicano o demócrata y generar posibilidades de cara a otra elección presidencial, ¿no? Entonces, yo te diría, el escenario es incierto y maquiavélicamente podríamos pensar que Trump está siendo en este caso un gobernante pragmático, astuto, dispuesto a todo por el poder, pero que también tiene el riesgo de perderlo por excederse justamente en la polarización de sus propios votantes y el desafío o ruptura constante a muchas normas que no le están gustando a los ciudadanos de Estados Unidos. El arte de gobernar desde Maquiavelo sabemos que es un delicado equilibrio entre la fuerza y la astucia, y aquí pues vamos a ver qué es lo que vence, si la fuerza o la astucia de Trump. Pues creo que la ciencia política y las teorías que hay al respecto, me parece que con esta segunda presidencia de Donald Trump no encajan tan bien en lo que piensan los estadounidenses. Yo más me tiendo a pensar que si los números macroeconómicos no funcionan de aquí a noviembre del próximo año, ni lo que diga Elon Musk, ni lo que haga Donald Trump van a hacer cambiar el voto de los estadounidenses en esos comicios de medio periodo. Porque yo insisto, y lo dijo Bill Clinton en algún momento, es la economía estúpido y los números macroeconómicos cuentan en las carteras.
Sí, claro, lo hemos visto también en la lectura de las editoriales y posicionamientos que ha sacado el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, ¿no? Y entonces observamos que la estrategia negociadora de Trump en esa teoría del loco de Madman Theory, por supuesto que están proyectando esa posibilidad de imprevisibilidad para obtener concesiones que le pueden fallar, como le fallaron a Nixon durante la Guerra Fría, ¿no? Como le han fallado a muchos en Estados Unidos, a muchos, porque si no funcionas económicamente, te sacan, ¿eh? Está clarísimo con el Partido Republicano y el Demócrata en el Congreso. Pero ahora te quiero preguntar otra cosa, y para cerrar el asunto de Musk y de Trump, y seguir con otro aspecto que también es muy interesante y que nos gustaría que nos ayudes a entender. Yo podría decir que, híjole, a quienes apapacha Trump, mejor que se cuiden. Y este mensaje va para la punta del continente, Javier Milei. Sí, claro. Nosotros diríamos, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Pues sí, tienes toda la razón, y algo que me gustaría un poco articular en ambos temas, tanto el abandono al interior de sus amigos como la amenaza a sus amigos al exterior o a sus socios más cercanos como México. En este caso tú mencionas a Milei, es precisamente la factura que se le puede llegar a cobrar por sus votantes en las intermedias. Y ahí hacer una pausa y decirte que por eso le interesa tanto a Trump la renegociación del tratado México, Estados Unidos, Canadá, o el USMCA, o CUSMA para Canadá, o TEMEC para México, porque tiene ahorita el Congreso de su lado. Sí, pero creo que puede perder el Congreso, y ahí tendría un tema bastante importante respecto a la revisión del tratado. Pero pues vayamos, como tú dices, con el tema de sus aliados. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues lo que estamos observando es que esta estrategia le puede producir, repito, esa desconfianza e incertidumbre que está generando en el ámbito internacional al abandonar a sus propios socios y amigos, y donde la percepción, por supuesto, importa, y lo que puede llegar a producir es este aislamiento de Estados Unidos, la pérdida de este lugar estratégico como líder internacional confiable, y donde van a ocupar estos lugares o estos vacíos potencias, yo no digo como Rusia, porque Rusia es una potencia media, no la podemos comparar, por ejemplo, contra China. No, económicamente no, pero sigue siendo, junto con Estados Unidos, la potencia armamentista más importante del planeta. Sí, pero sigue manejando Kalashnikovs. Aquí, tecnológicamente hablando, China está superando a Rusia incluso en temas de armamento, entonces, y de producción y de desarrollo de patentes. Entonces, supera a China a Rusia, y China es la que va a ocupar estos vacíos de este mundo global incierto y fragmentado, producto de su estrategia que está generando, repito, un aislamiento de Estados Unidos, ese giro proteccionista, ese distanciamiento de los aliados tradicionales, pues está debilitando esta influencia global que Estados Unidos está teniendo para favorecer a China, donde el propio mandatario Trump ha señalado a Xi Jinping como un líder muy duro, porque también... No, y además qué bueno que mencionas al líder de la gran potencia mundial desde mi punto de vista en materia macroeconómica, porque hace unos días Trump habló con él por teléfono. Y nada más, hay que saber leer a Trump, porque puso en su red social, Truth Social, porque ya le suspendieron su cuenta en X, se la suspendió su amigo, que ya había llegado a un acuerdo comercial con China. Más abajo dice: el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro y el representante comercial de la Casa Blanca se van a reunir en un punto para negociar. ¿Cómo puedes en una llamada hacer un acuerdo comercial? Eso es una gran mentira, una enorme manipulación de esa conversación. ¿Por qué te lo menciono? Porque Trump inició su carrera política, que lo llevó exitosamente a la Casa Blanca, odiando a nosotros los mexicanos. Nos odia. Sí. Pero le gustaban los tacos, ahora ya no. No le gusta el taco, porque se burlan de él con la palabra taco, que son las iniciales de la frase Trump always chicken out.
que la mejor traducción en español sería Trump siempre se raja. ¿Qué creerle y qué no creerle a Trump, Ileana? Porque la verdad, Estados Unidos con este presidente sigue perdiendo día a día autoridad moral y credibilidad. Pues sí, tú comenzaste esta segunda parte del diálogo citando la amistad de Milei, ¿no? Que incluso le da una sierra a Elon Musk para precisamente hablar de los recortes en la agencia departamental conocida como Dodge. Parecería un acercamiento, y justamente con esta descripción tan aguda que tú haces de los cambios en Trump y este apodo de taco, pues lo que genera es esta incertidumbre económica que lleva a los inversionistas y a las industrias y a las empresas a fragmentar las cadenas de valor. Es decir, los dichos de Trump, gusten o no, al final del día generan impactos que sí pueden dañar la economía y acelerar o agudizar la probabilidad, dirían los economistas, de un escenario de recesión. En el caso de las economías latinoamericanas que dependen, aunque se habla de interdependencia, sí hay una gran dependencia de las políticas de Estados Unidos para exportaciones, inversiones. En el tema de remesas, que acaba de incrementar a 3.5, se van a tener un impuesto de salida, eso impacta a todos los países del mundo. Ese cambio brusco en estas políticas comerciales, en las políticas migratorias, donde está señalando que ahora solamente recibirán migrantes blancos de Sudáfrica, y ha detenido la migración de visados a países como Haití, República Centroafricana del Congo y otros países, y solamente permitir el visado a Sudáfrica. Por supuesto que nos habla también de esa incertidumbre en materia migratoria, y que lo que puede llegar a producir, por supuesto, entre todos estos factores económicos, inversiones, remesas migratorias, devaluaciones, inflación, caída del crecimiento regional, el desgaste de la propia confianza, la mayor influencia de China en el panorama internacional, una polarización política. Entonces sí nos deja un desasosiego de que la política trumpiana está llevando a un aislacionismo que, repito, espero que en las intermedias los estadounidenses tomen conciencia de cuáles son los escenarios de hacer Make America Great Again con base en políticas serias de expansión y no de introspección que conlleven a la pérdida de espacios en el ámbito internacional. Entonces sí me parece que en este momento Trump está ante un dilema político y mediático bastante importante, que le está pasando la factura en temas de popularidad, y donde todavía tiene tiempo de hacer correcciones para darles ventajas a los republicanos en ausencia de una oposición sólida por parte de los demócratas, Jesús. Pues ya veremos qué ocurre, porque se vienen, falta mucho, pero se vendrán las elecciones de noviembre de 2026, y ese va a ser un parteaguas para saber qué ocurrirá con Donald Trump. Si se come el taco con salsa o sin salsa, si le gusta o no le gusta. La realidad es que en Wall Street ya no lo toman muy en serio, porque siempre recula. Mi querida Ileana, muchísimas gracias por estar nuevamente en Entre Washington y México, y sé que te buscaremos más adelante. Muchas gracias, Jesús y audiencia, y recordemos que en la arena movediza de la política internacional, la única lealtad verdadera es el propio interés, y quien no quiere entenderlo, pues lo va a descubrir con el juego de los poderosos, y descubrirá que en la política no hay amistad, hay intereses. Muchas gracias. Y en Estados Unidos más. Así es. Hasta pronto. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y ya llegó aquí con su mochilota atiborrada de libros, como siempre, Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo estar contigo, poder platicar de libros, y a los que nos escuchan, pues que me den sus comentarios, qué les parece. Y pues como siempre traigo 2 libros. Te cuento que últimamente traía ganas de únicamente leer y desaparecer un ratito, de esas novelas que te quieres perder y que no se acaben nunca, pero a la vez ya las quieres acabar porque están muy entretenidas.
Así que entré a una autora que se llama Callie Hart. Ella es estadounidense y publicó este libro que se titula Quicksilver. Y es una novela de fantasía. Entonces, la verdad, me la pasé bomba leyéndola. Es la historia de una chica que vive, digamos, en la Tierra normal, ¿no? Bueno, no normal, pues, vive en la Tierra o en una especie de mundo que es más cercana a nosotros. Y ya no hay agua, es un mundo bastante devastado y está protegido o gobernado por una mujer que se llama Madra. Y ella fue la causante de que el mercurio, que es como el elemento clave para que todos los mundos puedan comunicarse, pues ya no suceda eso, ¿no? Es como lo bloquea. Y esta chica, en uno de sus intentos de robo, roba un brazalete a un soldado de Madra, la persiguen y termina en los laberintos, desenvaina una espada que nadie nunca había podido desenvainar, está a punto de ser asesinada y la salva Kingfisher. Y Kingfisher va a ser el hombre, ¿no? que es exiliado, que el reino del que pertenece, el gobernante de ahí no lo quiere, y es toda la aventura que empieza a desatarse en torno a cómo recuperar el mercurio, a esta chica que en realidad es una alquimista, a Kingfisher que necesita salvarse y salvar a su gente, y por supuesto el amor que surge entre ellos, ¿no? Entonces la verdad es que es un novelón de casi 700 páginas, muy entretenido, y que la pueden pasar muy muy bien con esto. Y el otro libro, yo a veces me cuesta enfocarme en antologías porque, no sé, soy ya suficientemente desperdigada y las novelas me centran, pero compré este libro que se llama Monstrua, que es una antología de 10 escritoras mexicanas hecha por Brenda Lozano y Gabriela Jauregui, escritoras ya conocidas y leídas por todos, por supuesto. Y a mí me gustó mucho porque nos presentan distintas voces de 10 escritoras, pero también hay poesía, hay lenguas indígenas. Entonces descubrirlas me parece pues importante porque a veces no podemos abarcarlo tampoco todo como lectoras, ¿no? O como lectores. Entonces está Ever Aceves, Lucía Caldera, Silvia Castelán, por supuesto Andrea Chapela, Cristina Hall, Cruz Alejandra Juárez y Paola Dinero. También Diamante Penrose, Cuetachi y Tahitit Ika Chikti. Perdón si dije mal los nombres, pero no quería dejar de nombrarlas, justo porque hay algunas que yo no las conocía, ahora ya las conozco, y que creo que vale la pena ser leídas, ¿no? Y a veces una antología te permite adentrarte desde otros sitios, con ojos distintos, con voces que no te quedan cercanas, pero que con una antología así pues te permite descubrir qué más hay, ¿no? Además de los nombres que ya tenemos en la cabeza. Y pues nada, Jesús, muchas gracias otra vez como siempre, es un placer y hasta la próxima. Pues ya lo saben, en cada episodio, los libros con Fernanda Álvarez. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y ya saben, exagerado como siempre, con vendas, toalla y bengué. Llega Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. Mi querido atleta, ¿qué nos tienes? ¿Qué pasa, Jesús? Saludos, amigos. Oye, recuerda que ya a mi edad todas las cremitas son calientes, ¿eh? Son definitivamente para los dolores musculares que deja en la actividad física. Oye, pues mira, ahora sí ya más tranquilos, podemos platicar un poquito primero del título de Cruz Azul en la CONCACAF, pasándole por encima a los Whitecaps de Vancouver, un conjunto que había eliminado al Monterrey jugando en la comarca lagunera en Torreón, porque hubo concierto de Shakira en la Sultana del Norte, así que Monterrey sacrificó la localía y el Whitecaps les ganó. Luego vinieron a la ciudad universitaria y le pintaron la cara a los Pumas de la universidad para llegar a la gran final de este torneo. Enfrentaban a Cruz Azul, muchos habló de la posibilidad de que se jugara en Los Ángeles este partido, pero la máquina habló con la gente de CONCACAF, dijo, mira, tu reglamento dice que el que haga más puntos es local, y la CONCACAF le dijo, sí, nada más que la taquilla es mía, y a mí me gustaría que se jugara en Estados Unidos porque voy a ganar en dólares.
Y Cruz Azul le dijo, ni te preocupes, no hay bronca, pon los pesos que quieras. Y fueron boletos carísimos, Jesús, para ir a este partido en Ciudad Universitaria, como si se jugara en Estados Unidos. Hubo 33,000 aficionados con boleto pagado. No creo que le haya ido tan mal a CONCACAF y no dudaría yo que incluso Cruz Azul de su bolsa le haya dado otro piquetito a CONCACAF para que todos estuvieran tranquilos, y la máquina aprovechó muy bien su localía y le pasó por encima a Whitecaps y está ya como campeón de la CONCACAF, la Liga de Campeones de CONCACAF. Y tampoco habíamos platicado... Pero sí, déjame decirte algo, siempre se agradece la nobleza de los aficionados a Cruz Azul, pero me parece que vieron la oportunidad de asistir al estadio porque dijeron, en Canadá juegan hockey, estos que van a saber de fútbol, y tenemos asegurado el partido. Pero te digo que ya le habían ganado a Monterrey, la plantilla más cara. A Monterrey le gano yo jugando. Y a los poderosísimos Pumas de la universidad. Les gano yo solo, a los 22. Oye, y la otra, la eliminación del América. ¿Cuánto se habló? ¿Qué pleito? No puedo comprar a los árbitros. Oye, ¿qué pleito trae la gente de América con la gente de Grupo Pachuca? ¿Por qué? Porque la gente de Grupo Pachuca no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que fue la gente de América quien le comió la oreja al señor Infantino para que abrieran la posibilidad de eliminar a Pachuca o a León, que por cierto, ya aclaró la gente de Grupo Pachuca que ellos no decidieron que fuera León el eliminado por esta situación de la multipropiedad, cosa que no ha aclarado la gente de FIFA. ¿Por qué decidió que fuera León y no Pachuca? Pero ese es asunto de otro día de plática. Por lo pronto, América se encontró con la posibilidad de jugar un playoff frente a LAFC de Los Ángeles. Lo que no entiendo es por qué aceptó América jugar en Los Ángeles, en el estadio del rival. Obviamente, pues, sí hay ventaja, por más que la América tuvo, si no la mitad, un poquito más de los aficionados en el estadio, pero en un partido muy emocionante le sacaron el resultado a la América, que se queda con las ganas. No sabes cómo les ha dolido esto, Jesús, porque era un torneo... Que también se quedó con las ganas pensando, vamos a Los Ángeles y podemos comprar árbitros, y naná. Y eso que jugaron, no vi el partido, pero leí que ahí juegan, me parece que 2 seleccionados de Francia en ese equipo de Los Ángeles que tienen como 146 años. No seas malo. Es Hugo Lloris el arquero, uno de ellos, y el otro es Olivier Giroud, que también entró los últimos 15 minutos y de verdad les generó 3, rápidamente en los primeros 5 minutos les generó 3 jugadas claras de gol a los americanistas, pero sí, ya son grandes veteranos, pero... Eso te dice son buenos mucho jugadores. de la defensa del América, porque pues, ante una liga de ancianos y que te hagan eso, pues la verdad es lamentable. Pues sí, la verdad que sí, y bueno, se responsabiliza a André Jardín, el técnico, porque en un tiro de esquina hace cambios y el librito dice que no lo puedes hacer porque se desorganizan las marcas y ahí les empataron el partido, y ya después con una muy buena jugada, con no sé cuántos toques en el terreno de juego, les hicieron el segundo gol para dejarlos prácticamente tendidos en el terreno de juego. Oye, Jesús, y ya nada más por último, lo de la Champions, ¿no? El triunfo del Paris Saint-Germain. ¿Quién se iba a imaginar que a un equipo italiano, olvídate el nombre, que en este caso era el Inter, pero olvídate el nombre, es un equipo italiano, que le hagan 5 goles? Pues nadie lo imaginaba, Jesús, y el equipo de Luis Enrique lo hizo, y con ello coronan, después de muchos años de fuertes inversiones millonarias, de grandes figuras que vistieron esta playera y simple y sencillamente no se les daba el título. Ahora lo logran y me parece que es un digno y justo campeón el Paris Saint-Germain de Europa. Sin duda, un gran partido, y creo que ahí está clarísima la calidad y la diferencia entre las ligas, por lo cual yo te diría, Jorge, recomiéndales a los equipos mexicanos que van a jugar en este tonto torneo de clubes en Estados Unidos, que agarren sus tiliches y con dignidad ahorita se retiren, porque los van a hacer quedar en ridículo. Pues mira, ahí estarán, perdimos una plaza, ¿no? No va el América, no va el León, sí va Monterrey y sí va Pachuca. Son los 2 equipos que estarán representando al fútbol mexicano en este Mundial de Clubes, que ya platicábamos en ediciones anteriores de este podcast. Va a repartir muchísimo dinero en premios. Simplemente por participar son un poquito más de $9 millones, Jesús. Solamente por participar, ya cada partido, si lo ganas, si lo empatas,
llevarás una lana más, así que es muy atractivo, además del roce internacional y obviamente el escaparate que significa participar en el primer torneo mundial. Ya lo saben, Deporteando con mi George, cada semana aquí en Entre Washington y México. Úntate bien el bengué. Abrazo, amigos, saludos. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya lo saben, no importan las ampollas en los dedos de las manos ni de los pies. Pucha Play es importante y Gonzalo Lira Galván está aquí en Entre Washington y México para decirnos, apriétale. Esto es lo que les recomiendo. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Apriétale exactamente, pero no le aprietes si eres Trump, porque tiene como varios dedos a punto de apretar botones que, híjole, ponen en riesgo. Son como hasta kamikaze de repente su toma de decisiones. Ni invoques esa tontería, de verdad. Pero es que ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Y creo que es uno de los temas que se han estado platicando, que es como esa persona que está esperando, que no quiere hacer las cosas, pero que necesita de alguien que le diga, ya ves que no te atreves, para hacerla y entonces armar un tiradero. En mi tierra le dicen de otra manera, pero bueno, tiradero. Sí, pero bueno, sabemos que luego aquí hay restricciones del lenguaje, eso, y que luego me escuchan mi papá y mi mamá, entonces no vaya a ser, ¿no? Que me quieran lavar la boca con jabón. Pero, oye, una de las cosas que más ha cacareado Donald Trump de entre sus 1000 propuestas kamikaze, pues tiene que ver con la comunidad migrante, y vaya que en esta sí no le ha temblado la mano en muchos aspectos, y eso se ha convertido, entre eso y las tarifas a Hollywood, que es así, pues parece ser que fue puro cacareo, porque vaya que no había manera, pero convergen estas dos políticas en alguien en particular, en una figura que está muy de moda, además, Jesús. Tal vez tú no estés familiarizado porque sé que traes un rezago como de 2 siglos respecto a lo que está de moda a veces en el cine y las series, pero Pedro Pascal es una figura y un nombre que seguramente muchas personas han escuchado en los últimos meses y años. Pedro Pascal es un actor de origen chileno que escapó de su natal Chile con su familia cuando él era un niño, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, ahora radica en Estados Unidos. De hecho, muchas personas Ahora ya es hasta fantástico. Exactamente, mira, ya me estás leyendo la mente, Jesús. Y es que Pedro Pascal creo que se da realmente a conocer a nivel internacional por su papel en Juego de Tronos, donde realmente tuvo una aparición muy breve, creo que fue de 7, 8 episodios. Después empieza a aparecer en otras cosas y se empieza a volver muy popular, particularmente por su trabajo en Narcos, que seguramente ahí sí lo llegaste a ver. También ahora estuvo trabajando en la serie The Last of Us, inspirada en un videojuego muy popular, y ahora, como bien lo mencionaste, es uno de los 4 fantásticos. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque recientemente se presentó en el Festival de Cannes una de sus más recientes películas, se llama Eddington, que habla un poco sobre la espiral a la cual ha llevado las posturas políticas radicales de muchas figuras prominentes en Estados Unidos, y también está a punto de estrenar una película de Los 4 Fantásticos, que sabemos Los 4 Fantásticos pertenecen a este universo de Marvel que enaltecía ciertos valores del Estados Unidos de la posguerra y que buscaba también reafirmar el espíritu americano y muchas cosas que tenían que ver con la identidad gringa. Pero es curioso ver a un Pedro Pascal de origen chileno que estuvo en el Festival de Cannes, como lo decía, y dio una postura bastante crítica sobre Donald Trump, criticando particularmente sus políticas migratorias y particularmente el tema de estas tarifas que le quería poner al cine
hecho fuera de Hollywood, y tuve la oportunidad de platicar con él porque visitó la Ciudad de México a hablar, vino para acá para presentar la película de Los Cuatro Fantásticos, y yo le dije, pues le pregunté cuál era la importancia para él de justo tener el reflector de un gran proyecto a nivel global encima y aprovecharlo, no para hablarnos de cuál ropa trae puesta, no para hablarnos de lo maravilloso que es el mundo, sino para recordarnos que hay cosas mucho más importantes en las cuales nos deberíamos de estar fijando. Y sí, el entretenimiento está ahí, pero no tiene que ser una válvula de escape. Vamos a escuchar qué es lo que me dijo Pedro Pascal cuando le pregunté, pues, ¿por qué era importante alzar la voz? No pienso hasta dónde puedo hacerlo. Pienso que es algo a lo que te debes comprometer en el día a día. Tan solo se trata de que te importe la demás gente. Cada día debería tratarse de preocuparnos por los demás seres humanos y en la justicia. Nosotros solo somos actores en una industria de entretenimiento. Yo no busco influenciar a nadie, pero creo que hay cosas que no debemos callarnos. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido de formar parte de algo tan grande, divertido, significativo y lleno de principios como lo es esta película. Sobre todo por tener a un elenco como este, que me permite relacionarme y tener amistades de este tipo. Todo lo demás simplemente es cómo me manejo en la vida. Pues ahí lo tienes, Jesús. Pedro Pascal, una figura que está aprovechando su momento de moda, su momento más popular, para decir las cosas que, como bien dice él, se tienen que decir. Sí, se tienen que decir, y qué bueno que lo hagan desde un foro en el cual pues tienen a muchos escuchas, porque es cierto, Trump, aunque dice muchas cosas y no las hace, las pocas que lleva a cabo creo que están afectando al mundo entero. Un apunte, mi querido Gonzalo, no sé si veré la película porque ya habían hecho una película antes de Los Cuatro Fantásticos, y sigo pensando que eran mejor en caricatura. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta, porque precisamente busca regresar a Los Cuatro Fantásticos de aquella época. De hecho, lo que pudimos ver en este evento en la CCXP, que es donde se presentó Pedro Pascal, tiene una entrada que está inspirada en aquella caricatura. Entonces creo que le están jugando a esa nostalgia, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque Marvel lleva rato que no pega una, ¿eh? Pues ya lo saben, cada semana aquí en este podcast, Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.